Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es la matriz FODA. A lo mejor ya lo conocen de la escuela, o lo vieron en algún otro lado, o lo escucharon en algún otro lado. Puede aparecer también como DAFO en la bibliografía, dependiendo del país, digamos, donde se trate, pero significa lo mismo. Son las iniciales de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Y es una manera de analizar cualquier situación o cualquier cosa. O sea, lo que ustedes quieran, desde una torta hasta una farmacia, lo que ustedes quieran analizar, lo pueden analizar con el DAFO. También sirve esto para preparar currículum, ¿sí? O sea, es una manera de autoanalizarse para poder hacer un currículum mejor pensado. Así que la idea es darles a ustedes las orientaciones generales para que ustedes vayan preparando su currículum. La clase que viene va a ser la última clase ya, y es justamente entrevistas y currículum y entrevista vamos a dar, ¿sí? O sea, les voy a dar las orientaciones como para que ustedes puedan preparar un buen currículum. Como les dije al principio, a veces hay excelentes chicos, pero que fallan en la entrevista, ¿sí? O sea, todos, chicos y grandes, ¿sí? Pero los chicos cuando van al primer trabajo, posiblemente muchas veces fracasan, pero es por el miedo, por los nervios que le agarra en ese momento. Entonces, darle una guía para que ustedes puedan prepararse bien y que tengan más éxitos en cualquier cosa que ustedes emprendan. Así que bueno, vamos con lo que es la matriz FODA. Bueno, FODA, entonces, son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de lo que son las fortalezas, vamos a ver primero lo que son las fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que ver con uno, ¿sí? Va a tener que ver con la empresa. Supónganse que ustedes están analizando una farmacia, va a tener que ver con la farmacia, ¿sí? Es propia de esa persona o de esa torta o de lo que ustedes están analizando. Fortalezas son las cosas positivas, ustedes las cosas positivas que ustedes tienen, sus fortalezas, sus cosas, ustedes dicen, yo soy bueno para esto, ¿sí? Esas son las fortalezas. Y las debilidades también es propio del objeto de estudio, y son las cosas negativas. ¿En qué estoy floja? ¿Cuáles son mis cosas negativas? Mi carácter, mi fiaca, ver en qué estoy yo equivocada. ¿Para qué se hace esto? La fortaleza se hace para poder potenciar. Muchas veces en la entrevista le dicen, dígame algo bueno de usted, y no sale nada, ¿sí? Entonces, bueno, justamente sirve para eso, para entrenarnos ante cualquier situación que se puede dar. Las debilidades también, ¿sí? ¿Y para qué quiero saber cuáles son las debilidades? Para poder trabajar en eliminarlas, ¿sí? O sea, todo lo negativo siempre va a tener que ser para poder identificarlo, si yo todavía no lo había identificado, y hacer algo para corregir eso. Normalmente también le pueden preguntar, dígame algo negativo, ¿sí? ¿Y qué hizo para solucionarlo? Entonces, bueno, tengo mal carácter. Bueno, ¿y qué hizo para solucionar el mal carácter? Estoy haciendo terapia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y también tenemos, pero esto ya no va a depender de nosotros o de nuestra empresa, las oportunidades y las amenazas. Eso tiene que ver con el exterior, ¿sí? Las oportunidades son cosas que pueden pasar en la economía, cosas que puedan pasar acá en la provincia, por ejemplo, la sanción de una ley, que pueden ser beneficiosas, ¿sí? Para nosotros o lo que estamos estudiando en ese momento. Y las amenazas, lo mismo, algo que puede obstaculizar nuestros objetivos, ¿sí? O sea, algo negativo que no tiene que ver con nosotros, pero nosotros tenemos que ver cómo reaccionamos a esa cosa negativa. No sé, supónganse un accidente, una tragedia. La pandemia es una tragedia, eso es una amenaza, pero para el sector farmacéutico fue una oportunidad. ¿Sí? Ustedes fíjense que en la pandemia las farmacias fueron de los pocos comercios que siguieron trabajando. Como es un centro sanitario,
la figura, digamos, estaba amparada y siguió trabajando normalmente. No es que se perdieron puestos de trabajo como en comercio, en la industria y demás. O sea que eso fue la pandemia, analizado desde el punto de vista de la farmacia, fue una fortaleza, una oportunidad. Yo no leo arriba, así que tengo que cerrar ahí. Está. La matriz FODA, entonces, es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, lo que ustedes quieran, que esté actuando como objeto de estudio. Por eso le decía una torta. Quieren hacer un FODA de una torta, hacen de una torta, lo que ustedes quieran. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. ¿Qué quiere decir? Si yo vuelvo a hacer la torta, va a ser otra matriz, ¿sí? Si yo analizo una farmacia, va a ser una matriz. Yo puedo volver a analizar esa misma farmacia dentro de 6 meses para comparar a ver si corregí las cosas que estaban mal, o puedo hacer comparación con otra farmacia. Supónganse una farmacia del centro y una farmacia del barrio. ¿Sí? Puedo hacer fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de las dos porque van a ser distintas, ¿sí? Pues están en otra realidad. Las variables entonces analizadas y lo que ellas representan en la matriz, entonces son particulares para ese momento en particular. Luego de analizarlas, se deberá tomar decisiones estratégicas para eso lo que quiera hacer, ¿sí? Todo lo que sea este tipo de análisis, lo que busca es justamente identificar cuáles pueden ser los problemas y tratar de solucionarlos o armarme un plan, una estrategia, como para poder solucionarlo. Bueno, dice, luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, o sea, para poder comparar una evolución o si hubo un retroceso. En términos del proceso de marketing y de la administración de empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes internos y externos hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo analice, supónganse la farmacia, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo positivo, las fortalezas que tiene la farmacia, por ejemplo, es una farmacia nueva, está bien ubicada, está en el centro del barrio, tiene muchos comercios cercas, eso todo pueden ser cosas positivas, fortaleza. Debilidad, puede ser que no tengo dinero suficiente como para mantenerme mucho tiempo, eso es una debilidad. Entonces ahí vamos a ver también las oportunidades que puede haber. Habiendo otros negocios, tengo que identificar bien cuáles son esos negocios, qué ramos tienen esos negocios para no competirles a ellos, ¿sí? Si hay un negocio de cartera, no voy a traer yo cartera a la farmacia porque estoy compitiendo con ellos y obviamente no voy a poder tener los precios que tiene un comercio mayorista. Y así voy a poder ir viendo en qué soy fuerte y en qué soy débil. La falta de dinero es una debilidad de la empresa, que una amenaza, ¿sí? Una amenaza externa puede ser que se me instale otra farmacia cerca. Esa sería una amenaza. Si yo tengo esa debilidad de poco dinero, va a ser una amenaza que es muy probable que se concrete. O sea que, como yo no puedo ampliar mi stock de medicamentos, la gente prefiere ir con la otra farmacia. O sea, la idea es justamente analizar todo lo posible para poder detectar esas debilidades que tenemos y poder avanzar. Dice, el objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, o sea, cómo reacciona a las oportunidades y a la amenaza. Yo no puedo manejar todo lo que es el medio ambiente, pero sí puedo elegir cómo voy a reaccionar ante lo positivo o ante lo negativo que me suceda. La sanción de una ley, por ejemplo, no depende de mí, va a depender de los diputados, pero yo puedo anticiparme y saber si esa ley va a ser positiva para mí o va a ser negativa. ¿Sí? ¿Va a ser una oportunidad o va a ser una amenaza?
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas, ¿sí? Por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, o sea, no se tiene injerencia, o sea, yo no puedo cambiar lo que es externo. Lo único que puedo hacer es adaptarme o defenderme. Vamos a la fortaleza. Dice, son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. Entonces acá, ¿qué puede ser una fortaleza? Una ventaja competitiva, o sea, nosotros somos competitivamente mejores que las otras farmacias de la región, por ejemplo. ¿Qué quiere decir competitivamente? O sea, que yo al competir, yo soy mejor. Tengo mejores precios, tengo mejores productos, tengo mejor atención, eso es competir. Puede ser también positivo o ser una fortaleza los recursos con los que se cuente, los bienes, las personas. Todo mi equipo está capacitado, todo mi equipo está entrenado, ¿sí? No es lo mismo que alguien nuevito que empieza a trabajar a tener gente que ya estuvo, que tiene conocimientos. La experiencia, el conocimiento, ¿sí? Todo mi personal está preparado, eso es una fortaleza importante. Las reservas financieras, ¿sí? Tener dinero disponible. ¿Para qué? Sobre todo para las obras sociales, porque las obras sociales tardan mucho en pagar. Así que hay que aguantar varios meses hasta que la obra social me retribuye. El marketing puede ser una fortaleza, ¿sí? Tengo una buena estrategia de marketing. Ahora en pandemia he visto mucha variedad de propaganda de farmacia. Está la farmacia de las cadenas, está la farmacia que apoya, digamos, a una determinada área. Escuché el otro día una propaganda de una farmacia Respirar, no sé dónde queda, no escuché dónde quedaba, pero decía que tenía todos los insumos, el oxímetro de dedo y demás, todo lo que sea para enfermedades respiratorias. O sea, le pusieron encima farmacia Respirar, sería como una farmacia especialista en todo lo que sea la parte respiratoria. Me pareció una buena estrategia de marketing, por lo menos me llamó la atención, ¿sí? Aspectos innovadores. Esto, por ejemplo, sería un aspecto innovador. Hasta ahora no había visto yo ninguna farmacia que se dedica a eso. Ustedes van a encontrar farmacias que se dedican a los magistrales, que se dedican, incluso incursionan en otras áreas, como velas, como regalería, pero eso va a depender de los conocimientos que tengan las personas que están ahí adentro. También puede ser una fortaleza la ubicación geográfica, la distribución de la farmacia, ¿sí? Estar en un barrio popular, un barrio que tiene poder adquisitivo, eso también es importante. Yo puedo estar rodeada de mucha gente, pero si la gente no tiene poder adquisitivo para poder comprar los medicamentos, no me va a servir. El precio, el valor, la calidad de los productos o de los servicios. La calidad de los productos va a depender de la situación en sí de la farmacia. Lo que vende, ¿sí? Lo que vende a la vista del comprador. Y todo lo que tenga que ver, la calidad de servicio tiene que ver con la buena persona que sean ustedes. O sea, todo el farmacéutico, el dueño, los empleados, la forma en que tratan a los pacientes que llegan y la forma en que solucionan los problemas. Eso es servicio. Las certificaciones, ustedes, por ejemplo, que van a tener su certificación de técnicos, los procesos, los sistemas, las comunicaciones, o sea, las computadoras, por ejemplo, tener un buen sistema de trazabilidad, tener un buen sistema de facturación. Hoy hay muchas farmacias que se manejan por redes sociales. Eso antes, hace 5 años atrás, no había, ¿sí? Eran muy pocas las farmacias que por ahí estaban y mantenían, digamos, las redes sociales activas. La cultura, la filosofía, los valores, ¿sí? Todo eso tiene que ver también con, sobre todo en aquellas farmacias que son de larga trayectoria. A veces son farmacias que pasan de una generación a otra, entonces como que traen, ¿sí? O sea, mucha cultura, mucha cantidad de valores asociados con la farmacia. Hay una farmacia en Iguazú, farmacia Cataratas y farmacia Iguazú.
La farmacia Iguazú fue la primer farmacia de Iguazú, así que fíjense, digamos, la cantidad de años que está el farmacéutico ahí. Falleció, hace poquito falleció. Era muy viejito, pero seguía estando al frente de la farmacia. Cuando yo lo conocí tenía aproximadamente unos 80 años, y no se imaginan la manera de participar en las capacitaciones. La hija, ahora tiene como 60 años, la hija es dueña de la Catarata, ¿sí? De la farmacia Catarata, y siguió, digamos, con lo mismo postulado con los que venía el papá. O sea que por eso le digo que hay valores, hay cultura, hay filosofía también que puede estar mezclada con todo lo que es esto de la farmacia. La sucesión puede ser una fortaleza. En la sucesión me quedó, digamos, la farmacia para mí, pónganle. Así que esos son, acá no hay herencia, acá solamente se puede heredar el 30%. El resto sí o sí va a sucesión, acá en la Argentina. En otras partes del mundo hay ley de herencia, entonces ustedes le pueden dejar al gato, al perro, a quienes ustedes quieran, pero acá no. Vamos a ver las oportunidades. Dice, son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, o sea que puedo hacer negocio, que deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permite obtener ventajas competitivas respecto a mis competidores. El desarrollo del mercado, por ejemplo, cuando se estaba terminando de hacer Itaim Bemini, ya empezaron a ir farmacias allá. ¿Por qué? Porque se venía la ley, que todavía no estaba aprobada en ese entonces, pero se venía la ley donde iba a limitar la cantidad de farmacias en el lugar. ¿Por qué? Porque solamente cada 400 metros puede haber una farmacia. Obviamente limita eso, si no puede haber varias en la cuadra. Así que eso es un desarrollo de mercado. Veo dónde va a hacer falta y potencio esa zona. Vulnerabilidad de los competidores. ¿En qué es débil mi competidor más cercano? ¿Sí? En el maltrato, tiene mal genio, no tiene los productos. O sea, yo tengo que tratar de darle lo que ese competidor no le da al cliente. Tendencias de la industria o del estilo de vida, eso también es importante. Ustedes van a ver que los estilos de vida marcan mucho. La industria también puede, digamos, poner de moda determinadas cosas. Utilizan mucho todo lo que sea la publicidad en los medios masivos. Eso hace que los pacientes empiecen a pedir, ¿sí? O sea, hay gente que ve una propaganda y va a la farmacia y pide sobre esa publicidad que escuchó. O sea que constantemente están, digamos, influenciando. El desarrollo tecnológico o innovación, eso también, los programas, yo les contaba acerca de los programas de trazabilidad, todos van a ser, digamos, desarrollos que tienen que ver con la informática, con los programas y demás, que pueden hacer más fácil o más difícil el trabajo en la farmacia. Las influencias globales, ¿por qué no? También la globalidad tiene la característica que al ser movimientos internacionales abarca a todo. Si la globalidad lo que tiene es eso, que es global, la agarra a todos. Entonces procesos, por ejemplo, como la suba del dólar, puede afectar también a la farmacia. ¿Por qué? Porque encarece todos los insumos que vengan desde afuera. Y los nuevos mercados, ¿sí? Bueno, ¿a qué? En este barrio, ¿a qué puedo apuntar? Tengo mucha gente de PAMI, tengo mucha gente joven, ¿hacia dónde puedo apuntar, orientar mi farmacia para que sea rentable? Lo leo arriba. Bueno, nichos, mercados objetivos, ¿qué es eso? Son pequeños mercados, pero que son redituables. Por ejemplo, los oncológicos. Los oncológicos no son grandes mercados, son muy puntuales, pero lo que genera mucho dinero. Pero para eso necesito, primero, tener los contactos con las obras sociales, que son las que cubren, y segundo, tener el dinero para poder comprar, porque esos medicamentos también son caros. Estamos hablando de acá que hay medicamentos de 600.000 pesos, más incluso. Hay medicamentos que son de más de 2 millones de dólares. Va a depender, digamos, de
el tipo de patología que yo pueda cubrir. Obviamente una farmacia chiquita no puede cubrir eso, ¿sí? Entonces se van cerrando estas obras sociales justamente con aquellas farmacias grandes que hay un gran respaldo económico atrás, que son las que pueden esperar, comprar y después esperar que el Estado le devuelva. Todo lo que sea oncológico y todo lo que sea HIV paga el Estado, ¿sí? Por más que yo tenga una obra social, mi obra social me da la medicación, pero después la obra social le reclama a Nación, Nación le paga, ¿sí? O sea que todo lo que sea medicación de ese estilo lo paga el Estado, o sea, pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, la geografía, la exportación, la importación, eso también, ¿sí? El desarrollo de negocios y productos, o sea, en esta zona, ¿qué puede ser útil para la farmacia? La información y la investigación, hay gente que está constantemente en conocimiento de las últimas cosas que van surgiendo, entonces, bueno, puede prepararse mejor. Es imprescindible el acceso a la información en todo lo que sea salud, porque va cambiando muchísimo. Lo que hoy a la mañana dijeron, a lo mejor a la tarde se tienen que desdecir, ¿sí? Por los avances que pueden ir apareciendo. Las asociaciones, las sucursales, los distribuidores, todo eso puede ser una fortaleza. Si yo tengo sucursales, si están bien ubicadas, va a ser una fortaleza. Si no están bien ubicadas y son una pérdida, va a ser una debilidad, no una oportunidad. Los distribuidores, ¿sí? Contar con personal que se maneje, digamos, o contar con empresas que hagan este tipo de servicios también. Las influencias estacionales, las climáticas, las de moda, ¿sí? O sea, todo eso también van a ir influenciando en, si yo hago un FODA de invierno, no es lo mismo que un FODA en verano de la misma empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es otra realidad, es otro el ambiente en el cual me voy a mover. Vamos a las debilidades. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Por ejemplo, la falta de competitividad, no me interesa competir, te dicen algunos, la verdad que es así, por eso se funden muchos negocios. Una mala reputación o una mala presencia. Uy, ahí no vayas porque ahí te tratan re mal. Uy, tiene una pinta de sucio, ¿sí? Esa imagen en lo que es sanidad cuesta mucho, ¿sí? Las finanzas débiles, no tiene plata, ¿sí? No, uno puede, me atienden bien en esa farmacia, pero nunca tienen la medicación que necesita. Propias vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Los plazos y presiones, las obras sociales cuando, las droguerías cuando tienen los plazos para pagar las droguerías, incluso cuando recién empieza una farmacia, no es que puede comprar y después pagar. Normalmente tiene que depositar el dinero, un monto, y después va pidiendo en base a ese monto, ¿sí? Hasta que se genera la confianza, la droguería sabe que es un buen pagador, se va dando el vínculo, entonces a partir de ahí sí después empiezan a tener un poco más de crédito. El flujo de caja, el dinero en efectivo, o sea que entren clientes a la farmacia, si no entran. Bueno, estábamos hablando justamente de lo que es el flujo de caja, el dinero en efectivo. Es necesario, digamos, que tenga movimiento la farmacia, de lo contrario no se puede pagar las cosas. No es solamente lo que pueda entrar por obra social. También tienen que tener en cuenta que se tiene que pagar la luz, se tienen que pagar los sueldos, se tiene que pagar el alquiler, el agua, el internet, el teléfono, o sea, hay un montón de gastos que salen justamente de esta caja. La robustez de la cadena de suministro, eso tiene que ver con las droguerías, contar con buenas droguerías, ¿sí? Que no me dejen colgada con los pedidos. La fiabilidad de los datos, la previsibilidad del plan, eso tiene que ver con la información con la que nosotros nos manejamos, ¿sí? O sea, no mentirle, hablamos mucho respecto a esto, eso sería una mala praxis cuando yo, digamos, utilizo
erróneamente la información de la que dispongo cuando son temas de salud. La moral, el compromiso, el liderazgo, todas esas son, digamos, también puntos que hay que tener en cuenta en el momento de analizarnos. Y analizarnos, ¿sí? O sea, ¿cómo estoy de la moral? ¿Puedo juzgar a los otros? ¿Sí? Y el FODA muchas veces es un golpe al ego. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros nos vemos de determinada manera y cuando otra persona nos contesta al FODA, nos damos cuenta que en realidad la gente no nos ve así como nosotros nos veíamos. Entonces es un golpe al ego, ¿sí? Muchas veces, bueno, como que, bueno, listo, ubicate donde te toca estar. Los procesos y sistemas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los programas informáticos, y nuevamente acá la sucesión también, ¿sí? Si es negativa va a ser una amenaza. Vamos a la amenaza. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Ahora, en pandemia, ustedes vieron muchos comercios se cerraron. ¿Por qué? Porque la amenaza de la pandemia fue brutal, ¿sí? O sea, no hubo forma de prepararse porque primero se pensaba que iba a ser un mes, 40 días, eso una cuarentena, y se fueron prolongando los meses, prolongando, y a partir ya de los 4 meses empezaron a quebrar directamente los negocios porque no podían abrir, continuaban los gastos, tenían que continuar con los sueldos y demás, y que fue imposible para muchos. O sea que esto, claro ejemplo de lo que puede llegar a ser una amenaza. Efectos políticos, efectos legislativos, o sea, una ley que se apruebe, los efectos ambientales, una catástrofe, una inundación. ¿Qué pasa con la inundación? Perdemos todo, ¿sí? Un ciclón, acá el último que estuvo fuerte fue el de San Pedro, pero pueden generar daños, digamos, y no es culpa de nadie, es la naturaleza, ¿sí? O sea, no es por falta de previsión, yo no puedo prever eso. Desarrollo de sistemas, de mi competencia, ¿sí? O sea, pone un mejor sistema a mi competencia. Las intenciones que tienen los competidores, eso también es importante. Si mi competidor es noble o es que va a hacer cualquier cosa con tal de verme fundida. Muchas veces, digamos, nuestros competidores no juegan con las mismas reglas con las que jugamos nosotros. Entonces ahí, bueno, hay muchas diferencias. Inequidades se llama cuando no es justo. La demanda del mercado también va a ser muy importante. Si la gente no me quiere porque está acostumbrada con la otra farmacia, la gente va a seguir yendo a esa farmacia. Entonces de a poco le tengo que ir tratando de incentivar que venga a la mía. Nuevas tecnologías, servicios, ideas, ¿sí? Todos pueden ser alguna amenaza. No veo, ahí está. Los contratos que se tenga con el personal, los socios por ahí que tengo, muchas veces las empresas se asocian y digamos que un socio tiene buenas intenciones, el otro no, así que ahí hay complicaciones. Debilidades que sean insuperables. Esto de las quiebras fueron insuperables, ¿sí? Las quiebras de los negocios en pandemia fueron difíciles y muy pocos pudieron sobrevivir. Se cerraron empresas que eran de más de 100 años, o sea que los abuelos crearon. Hay un café, Café Tortoni, muy conocido, uno de los primeros cafés que había en el siglo pasado, y se fundió y justamente veía la entrevista que le hacían y mostraban las paredes que estaban totalmente cubiertas de recuerdos de todos esos años, y bueno, no pudo sobrellevar esta pandemia. La pérdida de personal clave, sí, es fundamental. Cuando se me va la persona que me manejaba todas las obras sociales, por ejemplo. El apoyo financiero sostenible, no es lo mismo, digamos, una farmacia, el dueño de la farmacia puede ser farmacéutico o no, pero que tenga otra entrada de dinero, que no necesite lo de la farmacia, entonces la farmacia puede reinvertir, ¿sí? O sea, las ganancias que tuvo va invirtiendo en su negocio. Y es distinto cuando de esa farmacia tienen que
vivir la familia, ¿sí? Porque hay que sacar para pagar no solamente los gastos de la empresa, sino también los gastos de la casa, ¿sí? Así que es un sin fondo en algunos momentos. Bueno, el tema de la economía, la estacionalidad, nuevamente los efectos climáticos, así que van a ser, esos números no se preocupen, no es nada. Van a ser también, van a marcar algunas amenazas. Vamos a ver entonces el análisis FODA personal. Una de las aplicaciones del análisis FODA es el que se puede hacer a nivel personal. Todo individuo podrá hacer un análisis FODA de su persona de forma general o bien analizando algún aspecto de su vida, como ser un FODA laboral. O sea, yo puedo hacer un FODA deportivo, puedo hacer un FODA de familiar, puedo hacer un FODA laboral, ¿sí? Cómo soy yo ahora en mi trabajo, podemos hacer un FODA de esta clase, ¿sí? De lo que ustedes quieran se puede hacer un FODA. Y el FODA personal propiamente dicho, que tiene que ver con los aspectos sociales y de la personalidad de la persona. Por eso le decía personalidad de la persona, redundante. La personalidad del que está haciendo el FODA. ¿Por qué? Porque, como le decía hace un ratito, es un golpe al ego en muchos casos. Bueno, es momento de mirarnos para adentro, ¿sí? Entonces voy a empezar a analizarme yo. Vamos a la fortaleza. Este es el momento de comenzar a enumerar todas las habilidades que se tienen. ¿Qué aprendiste en la escuela? O sea, fíjense que son preguntas sencillas, pero que si no nos hacemos esa pregunta en algún momento, supónganse que nos hagan esta en la entrevista, a veces no sabemos qué contestar, ¿sí? Entonces, es bueno practicar y ver, buscar una respuesta acorde a esa pregunta. ¿Qué aprendieron en la escuela? ¿Qué aprendieron en este curso? ¿Cuál es la fortaleza que utilizas todo el tiempo? Recuerde incluir todas las habilidades que usa en el trabajo, especialmente si una determinada tarea siempre se le asigna. Por ejemplo, soy muy buena organizadora, entonces, bueno, yo me encargo de hacer todo lo que sea el archivo de la documentación y todo lo que tenga que ver con los papeles para el contador, por ejemplo. No, yo soy muy buena en la atención al público, así que estoy en el mostrador y soy la encargada, digamos, de reponer todo lo que sea eh, eh, lo de medicamentos ventas sin receta, por ejemplo. ¿Ha considerado como una de sus fortalezas la lista de contactos? La lista de contactos es importante. No quiere decir personas influyentes por ahí de la política o lo que sea. A veces sí es necesario eso. Pero la lista de contactos va un poco más allá. Por ejemplo, si tengo hijos, ¿sí? En muchos casos, cuando es una mujer, le preguntan si es casada, si tiene hijos, si piensa tener hijos pronto. ¿Por qué? Porque obviamente no quieren que se embarace enseguida, entran y se embarazan. ¿Por qué? Por las licencias. Pero lo importante, después empieza el hijo que se enferma, el hijo que tiene que ir a la escuela, y en esos casos la lista de contactos es importante. ¿Por qué? Porque tengo un hijo, pero se encargan los abuelos, yo no necesito salir del lugar de trabajo, se encargan los abuelos, se encarga el papá, le lleva, le traen, ¿sí? Hacen todo, yo lo muestro, digamos, como que mi hijo es una debilidad para que me contraten, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, hay que pensar en la lista de contactos también. A veces es negativo, ¿sí? Bueno, fíjense, por ejemplo, les doy un ejemplo acá de mi familia. Estaba mi marido en una entrevista laboral y mi hijo mayor es discapacitado. Ahí era chiquito, cuando él tuvo esa entrevista fácilmente, y unos 18 años atrás o 17 años atrás. Lucas era chiquito, ahí en ese entonces habrá tenido 7 añitos. Iba a la escuela, tenía su rehabilitación, tenía su maestra particular, ¿sí? Y bueno, y mi papá era el que lo llevaba para todos lados. Así que eso fue una lista de contactos. Mi marido contaba que el papá, el suegro le ayudaban y demás. Y eso fue negativo en el momento de elegir porque era para salir, para ir a trabajar a Santa Fe. Nosotros ya lo habíamos hablado, estábamos dispuestos a irnos, ¿sí? O sea, yo le acompañaba a él, obviamente mis hijos van conmigo,
Pero el que evaluó con que por la discapacidad que tenía Lucas, no era favorable para el niño sacarlo de su contención. O sea, que sacarle al abuelo que se ocupa, sacarle de la mamá, al papá, sacarle eso a ese niño que necesitaba cuidados especiales, era contraproducente. O sea que en ese caso, digamos, el tener todo solucionado también fue negativo. O sea que uno tiene que estar preparado también, por más que sea tal cual lo que necesita en el puesto de trabajo, que no nos elijan igual, ¿sí? Muchas veces, ¿saben lo que me pasó a mí? Recibida, ya tenía un currículum bastante importante, porque yo empecé a trabajar desde antes de recibirme, empecé haciendo capacitaciones y demás desde muy joven. Me presenté para la obra social Tabacaleros, necesitaba. Yo no tenía problema en viajar, era para LEM, yo no tenía problema en viajar, nada, había dicho, de hecho estaba desempleada. Recibo una carta acá con el correo, cuando veo tenía el logo de Tabacalero, y abrí emocionada el sobre para ver lo que decía. Lo tengo guardado, en el cual me felicitaban por el currículum que tenía, pero que iban a prescindir de mí porque era demasiado currículum. O sea, eh, ¿qué? O sea, y volví a leer porque dije, no, algo leí mal, algo entendí mal. Y sí, me rechazaron porque tenía demasiado currículum para lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Yo estaba desempleada, o sea que si me decían, necesitas trabajar de, no sé, de 7 a 7, yo iba a trabajar porque estaba desempleada. Así que bueno, a veces contar con todo el perfil, el mejor perfil, no siempre asegura un puesto de trabajo, ¿sí? Tengan en cuenta eso para que no se decepcionen. ¿Qué puedes realizar mejor que los demás? Eso suele ser una pregunta que hacen, ¿sí? ¿Por qué te tenemos que contratar a vos? La diferencia con el que recién estuve consultando, eh, ¿por qué te tengo que elegir a vos y no a él? ¿Sí? Entonces muchas veces cuando nos agarran con ese tipo de preguntas, en frío no sabemos qué contestar. ¿Tiene algún recurso disponible que le permita actuar como una posición de fortaleza? Por ejemplo, tengo vehículo, tengo carnet de conducir, tengo carnet sanitario, vivo cerca, vivo a 2 cuadras de la farmacia, tengo disponibilidad horaria, ¿sí? O sea, hay muchas fortalezas que podemos tener. Un recurso que muchas personas desean tener es tiempo, ¿sí? Tiempo. Eso suele ser a veces el mayor problema. A veces también puede ser la familia, ¿sí? O sea, obviamente si son mujeres, no puede ser que un novio celoso no le deje hacer la guardia, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, esas son cosas negativas, cosas que son contraproducentes para cualquier empleado. ¿Tiene un coche y puede utilizarlo como un elemento laboral? Otra fortaleza que a mucha gente le encantaría tener es la paciencia, ¿sí? Cada vez la gente tiene menos paciencia. Cada vez hay más personas con trastornos psiquiátricos. Esta pandemia nos dejó también con una gran secuela en todo lo que sea ansiedad, depresión, pánico, bipolaridad, o sea, todo lo que nosotros vimos en la parte de sistema nervioso, lo podemos encontrar en nuestros pacientes, ¿sí? O sea, muchos de los pacientes que van a venir tienen justamente toda esa serie de problemas. ¿Es paciente y puede pasar horas y horas enseñando lo mismo a una persona? ¿Para qué sería esta pregunta? Para los que tienen que coordinar tareas, ¿sí? Para los encargados, para los jefes. Si ustedes no sirven de explicar 20 veces las mismas cosas, no sirven para un puesto como ese. Entonces, muchas veces con alguna de estas preguntas, cuando hay multipuestos, o sea, una empresa está buscando varios puestos a cubrir, a lo mejor nos presentamos para uno, pero nuestro perfil, nuestra entrevista termina mandándonos a otro puesto que ellos consideran que podemos cubrir mejor. Esto pasa siempre. Por ejemplo, siempre cuento esto porque cuando leí me dio gracia. No me acuerdo el nombre del actor, pero el Loki de Thor, él se presentó para ser Thor,
¿sí? Hizo toda la audición como Thor y demás, pero ¿qué tiene de característica Thor? El físico, ¿sí? Obviamente el actor que hace de Loki es flaquito, ¿sí? Tiene mucha agilidad además, pero no tenía el cuerpo que necesitaba Thor. Queda el Thor, el actor este, el rubio, y bueno, y a él lo que le dicen es que se presente, que actúe como Loki. Y el papel a mí me parece calcado, o sea, me parece que nació para ser Loki, no para ser Thor. Así que a veces, digamos, nosotros podemos tener una visión de lo que queremos, pero no se ajusta a lo que nosotros contamos como recurso. ¿Sí? En ese caso no tenía el cuerpo. Así que a veces hay que adaptarse y hay que aprender a escuchar la sugerencia de los demás. ¿Sabe enseñar? Entonces le gusta enseñar, tiene que ver con eso. Tiene que ver con puestos que tengan que ver con la gerencia y demás. Si es posible, pregúnteles a otras personas lo que ven de sus puntos fuertes. Una buena prueba es que algunas personas describan algunas de sus fortalezas y luego las coteje y compare con las que había enumerado anteriormente. O sea, primero ustedes se hacen cuáles son sus fortalezas y después preguntarle. No le pregunten a mamá, ¿sí? Pregúntenle a algún familiar que les va a decir la verdad. Ustedes me preguntan por mi hijo, y mi hijo son maravillosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no somos objetivas. Así que siempre busquen a alguien que les pueda dar respuestas que sean objetivas. Entonces ustedes cotejan cómo se ven ustedes y cómo los ven en realidad los demás. Yo siempre pensaba que yo soy hiperactiva, soy de hacer muchas cosas y te voy a ayudar y te voy a hacer las cosas por vos y voy a hacer un montón de cosas. Pensaba que eso era como una fortaleza. En realidad lo que veían los otros era como que yo avasallaba demasiado. O sea que eso fue un golpe al ego, por ejemplo. O sea, yo me creía que era una fortaleza, eso en realidad era una desventaja para la visión de los demás. Así que esto hay que analizarlo y hay que escuchar bien, digamos, y estar atento a lo que nos pueden decir. Puede ser un jefe, si tienen buena relación, como para que les diga qué le gustaba, qué no le gustaba. Puede ser amigos, ¿sí? Pero que le digan la verdad, no que le sigan la corriente. El secreto aquí es ser lo más objetivo posible. Si no se conoce por dónde comenzar, intentar recopilar una lista con tus características y no todas sus características van a ser fortalezas. ¿Sí? O sea, puedo hacer una lista, lo bueno y lo malo. ¿Qué tengo de bueno, qué tengo de malo? ¿Sí? Y poder ir a ir sacando, esas serían las fortalezas y las desventajas. Todo lo malo siempre van a ser desventajas. Vamos a la debilidad. Esto es aún más difícil que tratar de ver las debilidades de un negocio. Podría ser alguien a quien se le ha dicho lo inútil que eres o que nunca ascenderá a nada, pero eso no es cierto. Hay muchas personas que desde que son pequeños, la familia, amigos tóxicos, gente que no los quiere o que no quieren que tengan éxito en las cosas que ustedes se plantean, le pueden llegar a decir todas estas cosas, que no sirven, que son inútiles. Hay muchos traumas de los adultos que tienen que ver justamente con estos maltratos, esta violencia verbal que aparece a veces en la infancia. Ya en la adolescencia también ya hablamos de otra cosa, podemos hablar de bullying, podemos hablar de un montón de situaciones que también generan una autoestima baja. Todo eso, aunque uno diga nada, no pasa nada, ¿sí? Pero repercute. ¿Sí? Repercute la forma en que nos han tratado y que nos han enseñado a vernos desde que somos niños. Y repercute la forma en que nos tratan nuestros amigos o los que creemos que son nuestros amigos en la adolescencia. Ustedes recién están en la adolescencia, todavía no salieron de ahí. Les cuento que la adolescencia se extendió hasta los 30 años, así que psicológicamente están todavía en la adolescencia. Y son importantes estos grupos, ¿sí? Los grupos de amigos, la contención familiar, y a veces cuando no se presentan eso repercute negativamente, ¿sí? Sin hablar de esos casos que son más graves, ¿sí? Que puede haber algún tipo de abuso y demás, que obviamente una persona que es abusada, una nena o un nene que es violado, ¿cómo ustedes creen que va a tener una autoestima elevada?
Sin ayuda, sin tratamiento, no hay manera de que esa criatura pueda salir adelante sola. ¿Cómo se va a ver en el futuro cuando no hay un tratamiento? Se va a ver personas que se autoflagelan, personas que se autoperciben como feas, como que no tienen derecho a nada, personas que se merecen todo lo malo que le pasa, personas a las que les cuesta confiar en los demás, personas que les cuesta tener vínculos con otras personas, ¿sí? Amorosos, de amistad, laborales, y eso todo se pudo haber debido a un abuso en la infancia. O sea que imagínense cuánto daño va haciendo que nos digan que somos inútiles todo el tiempo. Esto pasa muchísimo en discapacidad, muchísimo pasa en discapacidad. Por ser una persona con discapacidad creen que no tienen la capacidad para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, esto nosotros acá en mi familia estamos acostumbrados a ver. Puede convertirse en una persona más fuerte, ¿sí? Y eso es lo importante. Lo importante es que ocupen esas cosas negativas, que los ladrillos que le tiraron, ¿sí? Esos ladrillos con los que le tiraron, que tomen esos ladrillos y construyan, ¿sí? Se paren arriba de esos ladrillos. Eso me hace fuerte, ¿sí? No me hace fuerte hacer como que no pasó nada, no quiero hablar de eso. Ahí estoy mostrando mi debilidad. ¿Cómo soy fuerte? Enfrentando, hablando, ¿sí? Eso es sumamente importante. Usted puede tomar el control de su vida, mire su vida y comience a enumerar todas las cosas que usted desea mejorar. Es posible que no tenga toda la solución ahora mismo, pero el primer paso va a ser crear esa lista. Tengo que mejorar mi genio, tengo que mejorar mi fiaca, tengo que mejorar mi predisposición a ayudar, tengo que mejorar mis actividades. Estoy muy fiaca, prefiero estar, estoy por estornudar. Prefiero estar mirando tele, no quiero estudiar, no quiero buscar trabajo, no quiero nada, estoy depresiva. Esas son todas debilidades, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hago para salir de eso? ¿Qué estoy haciendo hoy para tratar de superarme? Estoy estudiando, estoy a punto de tener el título de técnico en auxiliar de farmacia, quiero seguir capacitándome en otra cosa, me estoy preparando para esto otro, ¿sí? O sea, esas son formas de enfrentar las debilidades que tenemos. Cuando una persona tiene una adicción, sabe que tiene una enfermedad, pero ¿qué pasa con las personas que saben que están haciendo cosas que no son buenas para ellos? Esas son las cosas que tenemos que enfocarnos, ¿sí? O sea, ¿qué estoy haciendo que no es bueno para mí? El sedentarismo, la obesidad, no estoy haciendo nada como para mejorar mi estado, ¿sí? ¿Por qué no hago nada? ¿Qué me está pasando que no estoy tratando de tener una mejor vida? ¿Sí? No es necesario tener dinero para tener una buena vida. Hay que tener ganas de hacer cosas y hay que tener ganas de luchar, ¿sí? Salir adelante a pesar de todos los problemas que podamos tener. Falta de dinero siempre hay, ¿sí? Si no es falta de dinero, falta de salud, siempre hay algo. Pero, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Sabemos que comer ciertos alimentos a mediodía harán que se sienta somnoliento durante el resto del día. Si su trabajo significa que tiene que estar alerta, la respuesta sería simple: evitar ese tipo de comidas. O sea, comer mucho al mediodía cuando yo tengo horario corrido, y seguro que después de comer estoy, digamos, con las energías bajas. Así que bueno, comer algo más que me mantenga más despierto y más activo para poder atender en ese horario tan difícil. Una vez más, pregunta a sus amigos y familiares qué le ven como debilidad en su vida. Yo pensaba que aquel que se enfermaba, que muchas enfermedades por estrés en los ambientes laborales, muchas veces sale vitiligo, sale psoriasis, ¿sí? A las personas que a causa del estrés son enfermedades que no contagian, sino que son autoinmunes. Yo pensaba que era un signo de debilidad, y ahora en el curso que estoy haciendo, estoy estudiando psicología clínica, y justamente en este curso, ¿qué me vengo a enterar? O sea, me cambió totalmente la forma de ver, porque me planteaban que precisamente no son los débiles, son los fuertes los que se enferman. ¿Por qué?
porque para que se tuvieran que enfermar, tuvieron que haber estado aguantando durante mucho tiempo esa situación de estrés. Una persona que no es fuerte enseguida, ¿sí? Abandona, deja. Una persona fuerte se mantiene, se mantiene, se mantiene y soporta todo ese estrés y es lo que hace que aparezcan este tipo de enfermedades. Así que hasta eso pude cambiar, aprender, cambiar, digamos, la forma de ver esas situaciones. Entonces, por eso, lo que yo pensaba que era una debilidad, en realidad no es una debilidad para el ojo de otra persona que sabe más, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por eso es importante preguntar si nos ven con esa debilidad. Yo en el curso este que estoy haciendo, yo le planteaba que yo soy de hablar mucho, de participar mucho, y a mí me desespera cuando en el grupo nadie habla, entonces hablo yo. Pero que yo tenía miedo, a raíz de que ya me acusaron de que yo avasallaba mucho, de que se tome nuevamente como que era que le estaba quitando los lugares a los otros. No, o sea, a mí me desespera que nadie se mueva, entonces me muevo yo. Por eso le decía, yo tomaba que eso era una virtud, ¿sí? Porque le estimulaba al resto a unirse. No, en realidad los otros odiaban que yo hiciera eso. Bueno, en fin. Pero no todos los grupos son iguales. En algunos puede molestar esa situación y en otros no. En este caso, por ejemplo, me planteaban de que no, que a ellos no les molestaba y que lo que hacía era justamente romper ese silencio que muchas veces es difícil. Así que no en todos los lugares las cosas de ustedes las van a apreciar y no en todos los lugares las cosas malas de ustedes van a ser vistas como negativas, ¿sí? O sea que los grupos y los vínculos que vayan teniendo con el resto de las personas es lo que va a ir marcando eso. Dice, tiene que recordar que no todos somos buenos en todo y encontrarás que no puedes hacer todo y encontrarás que no puedes hacer todo y hacerlo bien. Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir? El que quiere hacer miles de cosas hace mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace todas las cosas a medias o hace las cosas con muchos errores. Y a veces uno dice, no, yo soy multipráctica, yo te sé hacer una pared, te pinto, te hago revoque, te hago piso, y si hago todo mal, ¿sí? O sea, no solamente hay que hacer de todo, sino que también hay que hacerlo bien. Entonces ahí está el problema. Bueno, y eso pueden ser las cosas que a veces no pueden decir y que nos pueden doler. O sea, nunca se enojen con algo que le digan, ¿sí? Nunca, nunca se enojen por algo que le digan. Muchas veces, digamos, la gente le va a decir cosas que le va a doler. Hay que ver, digamos, en la situación. A veces esas personas tuvieron algún día malo, tuvieron algún problema, alguna situación estresante también, explotan. Obviamente que nadie quiere ser el basurero que le tiren todas las cosas negativas, pero digamos que también hay que tener un poquito de tolerancia también, por lo menos una vez de aguantarle. La siguiente vez lo pueden parar, digamos, no basta, tráteme bien porque yo lo estoy tratando bien. La gente puede querer decir cosas buenas, pero cuando se les pide que sean específicas, dirán cosas que podrían hacerte daño. Es posible que haya oído comentarios en el pasado, pero creía que estaban siendo mezquinos, pero ahora es el momento de enfrentar las duras realidades. Es hora de ver cuánto quieren conocer la verdad. O sea que, por eso le decía que es un golpe al ego. Aprenda a discernir entre alguien que te dice una verdad con una actitud correcta en su discurso, de alguien que te dice una verdad pero con ira, con odio, con desdén. ¿Sí? A eso ignórenlos. ¿Sí? Hay unos dichos siempre que dicen, yo soy frontal, yo digo las cosas porque yo soy sincera y digo las cosas de frente. Si te enojas, es un problema tuyo. Ahora, esa actitud que se toma ella como que es algo positivo, que es una fortaleza, ser honesta, ser brutal, ser directa, desde afuera la podemos ver como falta de empatía. O sea, esa actitud, pero sin empatía, muchas veces genera situaciones crueles, ¿sí? Nos pasa a los gordos siempre nos dicen, ¡ay, qué gorda que estás! O sea, yo sé que estoy gorda, yo me miro en el espejo, no necesito que venga nadie y me diga, ¡ay, qué gorda que estás! ¿Sí? Eso es crueldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, más, digamos, cuando uno no se refiere al otro
o en alguna situación similar. A algunas personas les curé, ¿saben cómo? Cuando me decían, ay, qué gorda que estás, sí, estoy gorda, estoy embarazada. ¿En serio estás embarazada? No, pero como tampoco te importa, le digo, no, me daba lo mismo. Y ahí me reía, entonces, bueno, quedaba todo en el humor, pero nunca más me decían. Y también por ahí le decía, cuando me decían, ah, qué gorda que está, y vos eras tan linda antes, yo sigo siendo linda. Vos no, nunca fuiste linda. Entonces te dejan de decir, porque si la otra persona es brutalmente directa, yo también tengo derecho a ser brutalmente directa. No me gusta hacerlo, lo hago cuando son casos muy, muy particulares, donde veo que no es con la inocencia de que hoy te veo gorda, sino que es con la intención de causar daño. O sea que eso también me da la experiencia, te dan los años. Yo ya tengo 50 años, así que he pasado por muchas de esas situaciones. Hay otras que sí, estamos re gordas, sí, nos matamos de risa porque antes éramos flequitas las dos y ahora estamos gordas. Obviamente no es un tema como para ofenderse, pero muchas veces lo único que saben decirte, nunca te van a preguntar cómo estuviste, supe que estabas enferma, cómo están tus hijos, o sea, algo positivo. Entonces siempre mi hijo, el que tiene discapacidad, él no tiene filtros, que esa es otra cosa. Como es autista, no tiene filtros. Y el autista dice lo que se le viene. Entonces yo constantemente le digo, si no tenés algo positivo que decir, no hables, no digas, no le estés diciendo tal cosa, ¿sí? Porque él no lo hace con la intención de generarle daño, pero molesta, ¿sí? O sea, choca. Así que bueno, trato de inculcarle, por más que él no tenga ese filtro natural, que no dice, no, cállate, ¿cómo le vas a preguntar eso? eh, que lo tenga cognitivamente, o sea, que alguien le enseñe, ¿sí?, a pensar que esas cosas no se tienen que decir. Así que bueno, no siempre es con mala intención, pero a veces hay que darle un corte. ¿Por qué? Porque la gente se deprime con los famosos comentarios que te digo, porque yo soy directa y soy honesta, ¿sí? O sea, lo que no tienen es empatía. Bueno, cuando alguien está enojado es difícil apreciar cualquier reflejo de la verdad en su declaración. Cuando están malos, gritan, ¿sí? Cuando yo me enojo, grito. Y cuando grito, perdí la perspectiva de la discusión. Perdí la discusión. Siempre el que menos se enoja es el que más sale victorioso, sea cual sea el resultado. ¿Sí? Siempre. Hay que darse cuenta de que su ego va a ser atacado durante este ejercicio, pero también de que va a salir de esto como una persona más fuerte. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo me ven desde afuera, por más que yo sepa que no soy así, pero puedo corregir mis actitudes, ¿sí? Entonces, como le decía, yo ahora me controlo ese ímpetu de hacer las cosas justamente para que no vuelva a ocurrir esto de que los demás se sientan como avasallados por mí. ¿Sí? Yo soy la típica, bueno, no hace vos, bueno, hago yo. ¿Sí? Bueno, y eso caía mal. Vamos a las oportunidades. En su vida personal encontrará que las oportunidades también están a su alrededor, pero de nuevo es necesario identificar las que son pertinentes y luego tomar medidas. ¿Cuáles son las oportunidades a las que nos enfrentamos? ¿Somos conscientes de todas ellas? Es hora de hacer una lista y ver lo que está sucediendo en su vida. Las tendencias vienen y van, pero si las mira, verá cómo éstas abrirán diversas oportunidades. O sea, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sí? Situaciones que se pueden ir dando. Aprendí inglés, aprendí informática en esta cuarentena. Hay muchos cursos online gratuitos, ¿sí?, para aprender idiomas, para aprender informática, para aprender a manejar Word, Excel, miles de conocimientos gratuitos en la red. Y les cuento una anécdota de una persona que conozco desde que era chiquitito. El hijo de el sobrino de mi amiga. Él es ingeniero, ingeniero de acá de Oberá, electromecánico parece que es, electromecánico. Se recibió, estaba trabajando un trabajo medio pelo acá en el interior, buscaba otra oportunidad, no se le daba, se fue a probar suerte en Mendoza. Estando en Mendoza, le agarró esto de la pandemia,
estuvo todo ese tiempo, los 8 meses que estuvimos encerrados totales, él no era vital, así que estuvo encerrado. Durante esos 8 meses, muy buenas notas siempre tuvo muy buena, era muy buen estudiante. Durante esos 8 meses estudió inglés. Nunca había estudiado inglés, se puso a estudiar inglés online. Terminó sus cursos, recibió sus certificados y demás, se postuló para una petrolera que estaba llamando a concurso, digamos, de distintos tipos de ingeniería y demás. Bueno, está ahora de jefe de la base en Río de Janeiro. Es un chico que tiene 33 años ahora, 33 o 34 años. O sea, por un curso que hizo durante la pandemia. Aprendió a hablar inglés, eso le permitió postularse en esta petrolera que es norteamericana, y ellos, bueno, le necesitaban para cubrir el puesto en Brasil. O sea que ahora estaba aprendiendo, decía que no entendía nada del idioma, y que estaba estudiando nuevamente portugués para poder trabajar ahí, digamos, tenía ya el puesto, pero para poder comunicarse con los compañeros. O sea, las oportunidades a veces están en las cosas que menos nos imaginamos, ¿sí? Pero siempre el conocer, el aprender un idioma, aprender un sistema, siempre esos conocimientos nos pueden ser útiles en algún momento. Por eso les quería comentar. Dice, la tecnología es un área que está siempre cambiando. ¿Está usted al tanto de las oportunidades que pueden aportar o acompañar a partir de su conocimiento o experiencia? Les doy otro ejemplo. En esta pandemia, los abuelos que aprendieron a usar tecnología se comunicaban por Zoom, se comunicaban por WhatsApp, estuvieron en contacto con sus nietos. Los que no, estuvieron aislados y solos. ¿Sí? Entonces, el conocer una tecnología nos permite poder disfrutar de aquellas cosas que nosotros queremos disfrutar. Al mirar el cuadro más amplio de su análisis FODA, ¿hay alguna fortaleza o debilidad que pueda utilizar como una oportunidad también? ¿Puede aplicar un conocimiento o una habilidad, como el inglés de este chico? ¿Puede transmitir la información, asesorar o enseñar sobre algo? Eso, por ejemplo, fue lo que, como yo daba curso de capacitación en la farmacia, fue que me recomendaron para este puesto de ser docente en Balcarce. O sea, ¿tengo la habilidad para hacer eso? ¿Sí? Cuando una persona busca oportunidades en la vida, las puede encontrar. Vamos a las amenazas. Las amenazas personales pueden ser muy diferentes de las amenazas empresariales, y lo único que harán es impedir que alcances todo tu potencial si no lo reconoces y tomas medidas. Es posible que tenga un trabajo y pueda hacer algo que te gusta hacer. Sin embargo, con los cambios de la tecnología necesita aprender a utilizar ciertas herramientas para verse en el mismo trabajo en 20 años. Esto fue lo que ocurrió con trazabilidad. Muchas personas estaban acostumbradas a llevar fichas, ¿sí?, de sus pacientes, fichas físicas. Bueno, les decía con esto de las amenazas, por ejemplo, personas que estaban acostumbradas en la farmacia a manejarse con papel, ¿sí?, con fichas en papel, con la trazabilidad tuvieron que aprender a utilizar la computadora. Los obligaron encima no solamente a empezar a trabajar con una computadora, que no sabían ni escriben con un dedo, ¿sí?, sino que también tuvieron que empezar a manejar los programas de trazabilidad, lo que ustedes vieron cuando hicimos, digamos, la clase de trazabilidad. Para una persona que no le gustaba tocar la computadora, generó muchísimas dificultades. Entonces, esas son amenazas. Entonces, cuanto más ustedes se alejen de la tecnología, más inconveniente van a tener para conseguir trabajo, porque precisamente todo pasa por informática hoy. Hay gente que tiene muy buen manejo en redes sociales y eso fue lo que le permitió, por ejemplo, conseguir trabajo porque se manejan con eso, ¿sí? O sea, son los encargados de manejar redes sociales de la empresa. Hoy por hoy, digamos, esto se ha hecho hasta un negocio de eso. Entonces, no solamente a veces es tener un trabajo, sino a veces es tener un trabajo que me guste hacer, ¿sí? Cuando a mí no me gusta mi trabajo, normalmente voy malhumorada, voy chinchuda, no controlo bien el trabajo, ¿sí? O sea, se pueden dar múltiples amenazas
cuando yo hago algo de mala gana. Entonces, habría que ver qué tengo yo que mejorar para verme dentro de 20 años en la empresa. A veces uno se prepara para todas esas contingencias, pero surgen otros problemas y también les pueden echar de esos puestos de trabajo. Pero, no sé, es como una satisfacción personal, por lo menos, de que no sea por un motivo mío que me despidan de la empresa, ¿sí? Que sea por otros motivos y no porque yo fallé como empleada. Así que eso también tiene que ver con lo que habíamos visto, la cultura, los valores, la moral que venimos arrastrando desde nuestra casa. Se aprende en la casa, pero también se aprende en la calle, con los amigos, con la gente que conocemos, con nuestros compañeros de trabajo. Se aprende valores y se aprende un montón de cosas en esos otros lugares. Eso se llama la universalidad de la calle. La familia es nuestro grupo principal, pero a veces de la familia, que son un desastre, salen chicos que son fantásticos. Entonces uno dice, ¿y qué pasó ahí? ¿Se saltó una generación? No, ese chico fantástico se encontró a lo mejor con un amigo de fierro, se encontró a lo mejor con una maestra que le estimulaba y le decía que era un genio, se encontró a lo mejor con su primer empleo en un lugar, un ambiente donde lo trataban bien. Eso hace que una persona florezca, una persona pueda desarrollar las cosas que tenemos como fortaleza. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, si todo el tiempo me están diciendo que yo soy una inútil, que hago todo mal, me voy a terminar creyendo que yo soy una inútil. Y a lo mejor lo que no me gusta es mi trabajo. ¿Sí? Puede ser un problema acostumbrarse a algo que nunca han utilizado antes. Esto es fatal para la gente grande. Quedarse sin empleo cuando estamos hablando de 50 años para arriba es tan difícil de conseguir un nuevo trabajo como a los jovencitos que les falta experiencia. A los jóvenes le dicen con experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia si recién arrancan? Nadie le dio la oportunidad, no van a tener experiencia. Y en la gente grande le dicen menores de 40 años. ¿Y qué hacemos con los de 50 años que perdimos trabajo? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Nos faltan todavía muchos años para jubilarnos y no nos dan trabajo porque somos viejos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, estas son amenazas que se van a presentar que tenemos que estar preparados. A mucha gente le encanta viajar y para algunos la idea de ir por el mundo es algo con lo que sueñan, pero saben que necesitan tener dinero y también algún tipo de habilidad para trabajar alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque el dinero se termina. ¿Sí? Yo puedo mantenerme, tengo un primo que cuando terminó 5º año le dijo al padre que había ahorrado y que quería irse de a recorrer el mundo y que no sabía cuándo volvía. Entonces el padre se reía y le decía, va a volver cuando se le termine la plata. Bueno, ¿qué pasó? Tardó 1 año y medio en volver. ¿Por qué? Porque trabajaba de lo que sea, de cualquier cosa que le daban trabajo, changas, y con eso se seguían manteniendo. Más allá de que a lo mejor la mamá le mandaba, el papá dice que seguro que la mamá le mandaba escondida, pero más allá mantenerse 1 año y medio implica que algún tipo de trabajo tuvo que haber hecho. Él decía que trabajaba mucho en los puertos, que la gente de Europa, por ejemplo, no quieren hacer trabajos manuales que tengan que ver con la sociedad y con cosas. Entonces eso, digamos que pagaban bien y con eso él se podía mantener y iba a otra ciudad y hacía lo mismo. Manejaba inglés, o si no es imposible, ¿se entiende? Entonces, para poder, digamos, hacer las cosas que queremos hacer, tenemos que prepararnos, tenemos que tener las herramientas que queremos tener para poder hacerlo. Si no hablar inglés, no puede hacer. Podría recorrer América, ¿sí? Hasta México, pero para salir de América necesitaba inglés sí o sí. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo puedes lograrlos? ¿Hay un plan? ¿Qué amenazas impiden que esos sueños se conviertan en realidad? ¿Y cuáles son los obstáculos que enfrentas? ¿Cómo tratas con eso? O sea, se pusieron a pensar, y les doy otro ejemplo. Esta una prima mía, amiga, ¿vieron las primas con las que hacemos macana cuando somos chicos? Un día dijo que se quería postular para una beca de inglés, ella estudiaba inglés,
una beca de inglés que si ganaba podía elegir cualquier parte del mundo para ir a hacer un año de pasantías. O sea, hacer intercambio, ¿sí? Que va y viene otra persona. Bueno, podía elegir un año. Entonces, la mamá no quería que se anote. Y el papá le decía, déjale, ella tuvo muy fácil todo, déjale que se anote, le van a eliminar en las primeras vueltas y ahí va a ver que es difícil la situación. Ella se empecinó, que quería estudiar, se puso a estudiar, empezó a pasar las eliminatorias, pasó, la madre estaba histérica porque le decía, va a ganar, va a ganar. Bueno, el tema le dice, ¿qué va a ganar? Le decía al padre, no va a ganar nada. Perdió, pero perdió por tan poca diferencia que le dieron a elegir a ella, porque eran milésimas el examen, le dieron a elegir a ella también dónde quería ir. Y ella dónde eligió, Australia. O sea, vivían en Brasil y de Brasil se fue a Australia. La madre casi murió, un año estuvo allá. Vivía en una casa familia que se hicieron cargo de ella, todo, pero todo pagado, digamos, por esta beca de la universidad. Así que, ¿qué sueños tenemos y qué queremos hacer para lograrlo? Eso es importante. Ustedes en el DAFO personal pueden ver, digamos, esto sería como un resumen de lo que vimos. Variables internas, el primer lado de izquierda de la pantalla. De las variables internas que las puedo modificar, son mías. Tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Fíjense, pregunta sencilla, contéstense ustedes hoy esto. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué hago mejor que los demás? No vale poner nada sexual, sí, le aviso. ¿Cuáles son mis aptitudes y mis actitudes que son positivas? ¿Soy positiva? ¿Soy una persona que estimula a los demás a salir adelante? ¿Soy una persona que tengo empatía? ¿Sí? O sea, esos son los rasgos morales y éticos que son positivos. Dentro de las debilidades, ¿qué hago mal o peor que los demás? ¿Qué capacidades debo mejorar? ¿Qué aspectos de mi actitud me impiden mejorar? ¿Soy terca? ¿Sí? Entonces, por más que me digan que no es así la situación, yo me empecino y quiero en algo, ¿soy terca? Eso sería una debilidad. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque continuamente podemos ir cambiando, podemos ir aprendiendo de lo que nos rodea y podemos ir modificando nuestras actitudes. Las variables externas, ahí van a estar las oportunidades y las amenazas. Dentro de lo que son las oportunidades, ¿cuáles son las circunstancias y cómo puedo aprovecharme de ellas? Un cambio de ley, ¿sí? Se cerró una farmacia, se abrió una farmacia cerca de mi casa, ¿sí? Son oportunidades. ¿Qué cambios tecnológicos o sociales pueden beneficiarme? Manejo redes, manejo inglés, manejo sistemas informáticos. ¿Qué aspectos extremos de mi sector pueden ayudarme en mis objetivos? ¿Sí? Extremos de mi sector. Ustedes están en el sector de farmacia ahora. ¿Sí? ¿Cuáles podrían llegar a ser? ¿La pandemia, por ejemplo? Dentro de las amenazas, ¿qué hacen mis competidores? ¿Qué aspectos externos me dificultan llegar a mis objetivos? ¿Sí? Me gustaría irme por el mundo, pero no tengo plata. O sea que mi amenaza es que no tengo plata. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual de mi sector y en qué me afecta? ¿Cuál es la situación de la farmacia, por ejemplo? Entonces, ¿en qué tengo yo que potenciarme para poder llegar a conseguir un trabajo? En estos días mandaron fotos, yo sigo conectada con los chicos de cursadas anteriores, y unos chicos que se recibieron en el 2020, mandaron fotos que estaban trabajando. Primer día de trabajo, y me mandaron la foto al grupo, digamos en el mostrador, la fotita. Y obviamente es emocionante cuando consiguen un empleo, cuando tampoco teníamos, el año pasado tampoco le dejaban hacer prácticas en ningún lugar. Así que el que hayan conseguido, digamos, también genera que todo el grupo, digamos, se motivó. Entonces ahí tenemos todo lo que sea lo interno, lo positivo y lo negativo. Interno, el externo, positivo y negativo también. Dentro de los que son los positivos vamos a tener las fortalezas, cuáles son mis cualidades diferenciales,
qué sé hacer mejor que los demás, y a esos yo los tengo que potenciar. Tengo que ver en qué soy fuerte y eso presentar, eso es mi tarjeta de presentación. ¿Sí? Así me tengo que presentar en la entrevista, con esas cosas que yo soy fuerte. Ahora, lo negativo, tengo que tratar de reducirlo, ¿sí? ¿Qué no se me da bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me falta que los demás tienen? ¿Sí? Empatía. Hay mucha gente que a mi marido le dijeron en una entrevista, por ejemplo, que era muy serio. O sea, porque no se sonreía en ningún momento. Hay gente que cuando uno le mira, transmite, ¿sí? Uno automáticamente se sonríe. Vieron que hay lugares donde ustedes van y le atienden fantástico, y hay otros lugares que dicen, ¿qué quieren? ¿Sí? La secretaria de Gasalla, la de Salud Pública de Gasalla. Eso tiene que ver con lo que uno ve. Y esas cosas que son negativas, que le chocan a la gente, son las que tenemos que tratar de reducir. ¿Sí? O sea, a mí no se me da bien hablar con la gente, pero bueno, estoy empezando a practicar y a hacer eso de charlar y de hablar más, por ejemplo. Vamos a lo externo, las oportunidades. Las oportunidades, qué tendencias hay, qué sectores crecen, qué está funcionando, esas son las que tengo que aprovechar, ¿sí? Aprovechar. Y en el tema de las amenazas, a qué obstáculo me enfrento, qué hace mi competencia, son las que tengo que neutralizar. Entonces, fíjense, todo el tiempo va a depender de mi actitud. Tengo que potenciar lo positivo, reducir lo negativo, aprovechar las oportunidades que tenga y neutralizar cualquier amenaza que pueda surgir. Problemas van a surgir siempre. El tema es que tengo que tener las herramientas como para poder neutralizar. ¿Qué van a hacer como tarea? ¿Sí? No me tienen que presentar. Eso es para ustedes, para que practiquen. Un FODA personal, y por lo menos pregunten a 2 familiares y a 2 amigos, ¿sí? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Sí? Sobre esos puntos. Se van a sorprender, ¿sí? Muchas veces, por eso le decía que a veces la mirada que tienen otras personas no suelen ser la misma manera que nos miramos nosotros. Así que a veces somos condescendientes con nosotros, nos perdonamos fácil, y otras veces somos muy estrictos. Yo tengo un problema, por ejemplo, en que yo soy muy estricta. Entonces, yo, así como me mido, supónganse que esto es 1 metro, hay un dicho, digamos, que les mido con el mismo metro que me mido yo. Entonces, no todas las personas pueden responder de la misma manera, porque la vida que yo tuve de niña, la vida que yo tuve de adolescente, la vida que yo tuve desde que formé una familia, no es la misma a la vida que por ahí tuvieron ustedes o que tiene alguna otra persona con la que yo me estoy comparando. Entonces, en ese sentido, hay que aprender, ¿sí?, a que todos tenemos realidades distintas, todos venimos de caminos distintos, y lo único que podemos hacer es ver en qué puedo mejorar algo que tengan ellos que me gustaría tener yo, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. En mi casa, a mi mamá no le gustaba mucho que vayan mis amigos, ¿sí? Porque molestaba. Como ella trabajaba en mi casa, ella era modista, y trabajaba horas y horas, porque trabajaba mucho para fábricas, a ella le molestaba que hubiera gente haciendo quilombo, haciendo barullo. Entonces nunca yo llevaba amistades, o sea, grupos así de amistades a mi casa. Bueno, ¿qué pasó? Cuando empecé a frecuentar las casas de mis amigas, justamente me encontré con una mamá que era todo lo contrario. Nos instalábamos todo el fin de semana en esa casa, éramos 14, ¿sí? Chicas, muchachos, jugábamos cartas, porque antes no había internet, no había un montón de situaciones, digamos, teléfono celular y demás, no había nada de eso. A veces las diversiones eran más sencillas, ¿sí? Prendas, jugábamos el chancho y el que perdía tenía que hacer prendas. ¿Y ella qué hacía? Nos hacía facturitas, nos hacía cosas, ¿sí? O sea, nos atendía, no le molestaba que estuviéramos ahí. ¿Pero por qué? Porque ella era una maestra y ella había toda su vida estado frente a un aula y manejando un montón de niños y de adolescentes.
Entonces la realidad de ella como mamá era muy distinta que la realidad de mi mamá, ¿sí? En ese momento cuando yo veía, yo decía, así como ella, Teresita, hace poco falleció, así como Tere, quiero, tía Teresita, le decíamos todo, así como la tía Teresita quiero ser yo cuando sea mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gustaba cómo era ella, no como era mi mamá, ¿sí? Y bueno, y traté siempre de cumplir con eso, ¿sí? Entonces, a mí, si ustedes ven mi casa, vive desordenada, no me molesta, pero siempre está lleno de gurizada, de la universidad ahora, de la primaria, de la secundaria, siempre hay un montón de gurizada. Nunca me molestó, siempre me gustó, digamos, que mis hijos trajeran sus amigos a casa. Pero puedo entender distinto ahora que en ese momento, digamos, cuando yo evaluaba que mi mamá era argel, ¿sí? Entonces, hoy puedo analizar distinto, puedo ver que es distinta las realidades y que vamos a tener historias distintas en nuestra vida, ¿sí? Hay gente que tuvo más oportunidades en la vida y hay otra gente que no le dieron las mismas oportunidades. Así que nunca se comparen, ¿sí? Y se queden con esa imagen negativa. Miren lo que les gusta y apropienlo ustedes, pero no copien las cosas negativas, no copien las actitudes que sean discriminatorias, las actitudes que sean agresivas, las actitudes que sean de despreciar al otro, eso no lo copien, ¿sí? Por más que todos sus amigos sean así, no lo copien. Y copien esas cosas, la empatía, el buen amigo, el adulto que los acompaña, el profesor que les apoya. Tomen esas cosas y con eso construyan lo que ustedes quieren ser el día de mañana. Así que, nuevamente, hagan el FODA, no se imaginan lo enriquecedor que es. Y la clase que viene vamos a hacer el tema de las entrevistas, ¿sí? O sea, vamos a ver todo lo que es el currículum y vamos a ver lo que es la entrevista. Y ahí ustedes van a poder ver que las preguntas que les suelen hacer en una entrevista tienen mucho que ver con el conocimiento que ustedes tengan de ustedes mismos, ¿sí? Y eso se hace con el FODA. Bueno, niños, estuvo un poco de maestra ciruela hoy, pero, pero les digo, verdaderamente duele cuando nos rechazan, cuando son injustificados los despidos, cuando son injustificados los rechazos a puestos de trabajo, pero no queda otra, ¿sí? Hay que seguir luchando, seguir metiéndole fuerza para tratar de alcanzar esos sueños que tenemos. Ustedes quieren ser técnicos en farmacia, quieren trabajar en una farmacia, quieren ser independientes, bueno, hay que ponerse la pila para ver si les ayudo a que ustedes lo logren. ¿Estamos entonces? ¿Tienen alguna pregunta o algo? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. A ver si puedo salir acá.